Bueno, y para eso está Mónica con nosotros para hablar de este tema. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Vamos a hablar de este Zompantli que estábamos ya platicando fuera del aire. Un tema que nos enchina la piel porque descubrieron cráneos humanos, una plataforma donde pues colgaban cráneos literalmente. Bueno, ya se sabía, ¿no? ¿Sí? Ya, pero bueno, pero no se habían visto así. Mira, es muy interesante ver que se ha puesto en duda mucho de las crónicas de los primeros conquistadores acerca del carácter ritual de la muerte en la civilización azteca. O sea, no solamente eran los aztecas, es todo Mesoamérica. En toda esta zona se daban sacrificios humanos prácticamente en la etapa de la llegada de los españoles, o sea, hace 500 años. Sí. Hace 500 años en esta ciudad se hacían sacrificios humanos. Eso vieron los españoles cuando llegaron. Eso vieron los españoles, pero todas estas corrientes revisionistas dijeron, no, los aztecas tuvieron una civilización muy sutil, muy refinada. Sí, había una parte muy refinada, definitivamente sí. Pero también sangrienta. Pero había una parte muy sangrienta. Sí. Sí había una élite, ya se tiene constancia a partir de Netzahualcóyotl, de todos los escritos que deja, en donde se da la idea de que ya tenían un concepto de un Dios único, mucho más elevado, y que las clases altas ya no le entraban a esta parte del sacrificio humano. Pero de alguna manera el control a través de la religión se daba también con esto, con los sacrificios humanos, porque era la tradición y la costumbre ancestral. Ok. Mónica, a mí me gustaría que me ilustraras un poco porque no soy tan conocedora de esta parte de la historia de México como tal. ¿Para qué se hacían los sacrificios? Ellos aquel que iba a ser sacrificado, iba en contra de su voluntad o iba feliz a este sacrificio. ¿Cómo pasaban estas Había cosas? dos clases de sacrificados. Ajá. Uno que sí era completamente consensado, completamente aceptado, en donde se preparaban para esta muerte porque finalmente era una muerte para la vida, pues para ofrecérsela a un dios. Para ofrecérsela a los dioses, no un dios, a los dioses. A los dioses. En este caso, aunque podía ser un dios específico, pero significaba que este sacrificio iba más allá de la persona, era parte de la comunidad. Ajá. O sea, la comunidad estaba implicada en todo este tipo de cosas y además era un honor. Era un honor, o sea, había ciertos sacrificados, bueno, que sabían que iban a ser sacrificados y que durante un año los trataban como príncipes y al final los mataban. Y todo el mundo muy contento y muy en paz. Empieza, Oye, pues es una fiesta. ¿y este que encontraron, Mónica, en honor a quién era? ¿Se sabe? Es Huitzilopochtli. ¿Qué es el dios de...? Zompantli. Es el dios de la guerra y es el dios principal de los aztecas. Ajá. Bueno, hay otros sacrificados. Estos sacrificados son los que venían de la guerra florida. Eran los rehenes, ahora sí que el botín de guerra que era sacrificado para el mantenimiento del sol, de la luz y el calor. Básicamente era un sacrificio al sol. Estos no estaban, digamos, de acuerdo. Ellos No, eran rehenes de guerra. Ah, ok. Eran cautivos de guerra, punto. ¿Y el sacrificio era igual para ambos o por ser unos más, digamos, rehenes y los otros A ver, el privilegiados? sacrificio era la apertura del corazón, o sea, abrían el corazón y lo sacaban. Vámonos. Ese era el primer sacrificio. Ay, El Dios segundo, mío. ya muertas estas personas, sobre todo los que procedían de las guerras floridas, que se hacían periódicamente esas guerras floridas, para tener que sacrificar o quienes sacrificar, pues justo después de muertos se les cortaba la cabeza, se les horodaba esta parte ¿Palo? con un palo tipo abaco y se ponían en líneas. Esto fue lo que se descubrió. Lo que se descubrió en 2015 fue el indicio de la presencia del gran Zompantli del que hablaba Diego Durán, Andrés de Tapia, uno de los primeros conquistadores, y el propio Hernán Cortés. Lo que al ir haciendo las calas y la estratificación arqueológica, pues encontraron el gran Zompantli, que era el que sí vieron ellos y que es una cosa impresionante. ¿Que más de 300 cráneos? Más de 300 cráneos. No se ha sacado todo. Esto está en la calle de Guatemala, me parece que es el número 24. ¿Y por qué? ¿Por qué se quedó así como inconcluso esto? No se quedó inconcluso. Construyeron encima de. Ah. O sea,
gran parte de lo que vemos ahorita de la Sí. Ciudad de México está encima de restos prehispánicos porque la decisión fue construir sobre la ciudad azteca. Esa era la intención. Esa era la intención. ¿Para qué? tapar todo eso, Tapar ¿verdad? todo eso. Claro. Claro. Porque era muy fuerte para la sensibilidad europea ver, digo, para nosotros Es que muy esa fue la fuerte carta de ahora. presentación, ver puros cadáveres, ¿no? No, Puros la cráneos. carta de o- presentación fue oro, Sí. copal, No, incienso claro, y sí. una Pero serie de cosas. atrás, Pero cuando ¿no? llegaron a la ciudad y vieron los ritos, sí se quedaron. Por eso es que Fríos. dijeron, construyes la iglesia, construyes esto, Exactamente. construyes... ¿Lo van a exponer en algún momento? ¿No hay posibilidad? Seguramente sí. Cuando Yo quiero terminen verlo. de Sí, sacarlo, claro. ¿no? Cuando terminen la excavación Sí. y tienen 80 cráneos en investigación en laboratorio y una serie de cosas, ¿no? Porque tienen que determinar edades, razas, una serie de Sí. cosas, ¿no? Para dar una información No, pues, más. Wow. Mónica, muchas completa. gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Mónica. Gracias. Gracias. Muchas gracias por esta información tan importante.